La cultura, según la UNESCO, puede considerarse actualmente como el conjunto de los rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o un grupo social. Engloba, además de las artes y las letras, los modos de vida, los derechos fundamentales al ser humano, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias. La cultura hace de nosotros seres específicamente humanos, racionales, críticos y éticamente comprometidos. A través de ella discernimos los valores, nos expresamos y tomamos conciencia de nosotros mismos. ¿Qué significado tiene para nosotros la cultura y los derechos culturales? ¿Los conocemos? ¿Los ejercemos? Hoy, en Diálogos en Confianza, hablemos de qué son los derechos culturales. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a Diálogos en Confianza y como ya estamos escuchando, tenemos derechos culturales, oigan. Es más, una canasta básica no debería de considerarse completa si no se agrega esto, cultura y entretenimiento a lo que se pudiese adquirir en esta canasta básica. Y ahora, oigan, ¿desde cuándo se decidió esto? ¿Y por qué la cultura, que además se considera la verdadera riqueza de un país? Vamos a agradecer a nuestras intérpretes de lengua de señas mexicana, Fabiola Ruiz e Istiel Caneda. Muchísimas gracias, chicas. Sandra, ¿cómo estás? Hola, Bienvenida. Mira, ya aquí con Ya multitask. a dos armas. Estoy leyendo por acá el Twitter y por acá el Facebook Live. Buenos días, les damos la bienvenida a todos los que ya se están conectando. Saludos Elba Díaz, Saba Silva, Fabrizio Shepard, Andrea Neri, Cecilia Rodríguez, de ahí para abajo así va aumentando la lista. Bienvenidos a esta transmisión. Recuerde que estamos todos los días a través de Facebook Live para que aproveche esta forma de comunicarse. Deje ahí sus comentarios, sus preguntas para nuestros invitados el día de hoy. Y también tenemos las vías de contacto, puede ser el centro de contacto con la audiencia, nos puede mandar un tweet, nos puede también ver después en YouTube, Fer, que es la maravilla de poder consultar cualquier tema de su interés. Y bueno, aquí los vamos a estar leyendo, comuníquese y participe. Gracias, mi Sandra. Gracias al público presente y claro, a todo el que nos va a estar siguiendo a lo largo del programa. Oigan, antes de presentarles a nuestro expertísimo panel, yo les quiero presentar una entrevista con Jorge Sánchez Cordero. Fíjense que él es vicepresidente de la Asociación Internacional de Ciencias Jurídicas de la UNESCO, para que nos vaya explicando con peras y manzanas en qué consisten estos derechos culturales. Vamos a ver. El derecho cultural, dicho de una forma sumamente breve, es un derecho a la identidad cultural, es un derecho a la preservación de esa identidad cultural y es un derecho a la protección de una forma de vida. Eso sería en suma el derecho cultural. Y se traduce en muy diversas amplias, tales como el derecho a la conservación de nuestras tradiciones, el derecho a la propia lengua, entre otras muchas cosas. El patrimonio cultural mexicano tiene dos vertientes perfectamente identificadas: el patrimonio cultural material y el patrimonio cultural inmaterial o intangible. El patrimonio cultural material está regido por una serie de legislación muy precisa a nivel federal. Está la ley sobre monumentos arqueológicos, históricos y artísticos, sobre los monumentos y sobre los sitios. ¿Todo bien? Sitios y zonas. Ahora bien, tiene una legislación. ¿En qué beneficia el derecho cultural? Que tiene el derecho al acceso a esas zonas, a esos monumentos arqueológicos, artísticos e históricos. Ese es el derecho que le da fundamentalmente los derechos culturales. En el patrimonio cultural intangible, ese patrimonio es propio de cada uno de los individuos, de los grupos y de las comunidades. ¿En qué le beneficia el derecho cultural? El derecho cultural le beneficia en que puede la salvaguarda fundamentalmente a esa identidad cultural, que son sus tradiciones, sus lenguas, etc. Ahora existe una ley general de derechos culturales aprobada por el Congreso y aquí en la Ciudad de México tenemos una ley de derechos culturales para los habitantes y visitantes de la Ciudad de México.
digamos, lo que se trata, a final de cuentas, para que cualquier ciudadano, cualquier grupo, cualquier comunidad cultural puedan preservar y hacer valer fundamentalmente su propia identidad. Entonces, es uno de los eventos básicos, fundamentalmente la composición del cuerpo social. Cómo va a preservarse fundamentalmente la composición del cuerpo social mexicano a través del ejercicio de los derechos culturales. Allí está, señores y señores. Además, el 10 de diciembre se conmemoran 70 años de haberse declarado los derechos humanos. O sea, antes pues se entendía, ¿no?, que habría algún derecho, pero no estaba escrito, vamos. Y yo creo que, sin embargo, hay bastantes países donde todavía no se respetan, ¿eh? Bueno, luego hablamos. Luego hablamos. Creo que tenemos primero que presentar a nuestros especialistas. Graciela Mota, doctora en Filosofía por la UNAM, investigadora titular de tiempo completo en el posgrado de la Facultad de Psicología de la UNAM, coordinadora del Programa Universitario Patrimonio Cívico-Cultural y Combate a la Pobreza de la UNAM, el MECEDUPAS, presidenta de ICOMOS Mexicano AC, organismo consultor de la UNESCO. ¿Qué es ICOMOS, Graciela? Muy buen día. Buen día, mi amor. ICOMOS es el organismo, es el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, que por cierto, México fue uno de los pioneros para la firma de la Carta de Venecia, a raíz de lo cual se determina años después la Convención de 1972 que funda todo el concepto de patrimonio mundial. Ese es el ICOMOS. Entonces México tiene 53 años con un comité fantástico, sólido y lleno de padres, de abuelos y esperemos que de niños que van creciendo en rumbo al patrimonio cultural. Gracias, mi Graciela. Está Agustín Dani Jiménez, promotor cultural, ya aquí ya recibe calendario, ¿verdad? En casa. Gisela Mendoza, etnohistoriadora de la Escuela Nacional de Antropología e Historia del INA, investigadora, gestora y curadora del Museo de la Ciudad de México, de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. Gracias. Buen día. Diego Guerrero, catedrático de la Facultad de Derecho de la UNAM y especialista en Derechos Humanos, jefe de la División de Educación Continua de la Facultad de Derecho de la UNAM. Oigan, a ver, me inquietaba que se hablaba de que la cultura es también la identidad, es tu entorno y tu derecho a vivir en tu identidad, tu vida cotidiana. Pero entonces, ¿qué entendemos por cultura? ¿Quién le quiere entrar? ¿Qué entendemos? Adelante, maestra. Bueno, yo creo que de ahí precisamente se deriva una gran confusión. Creo que la cultura vista como todo lo que un ser humano ha podido modificar la naturaleza entra dentro de lo que se entiende por cultura. Es decir, no hay árboles de mesas, no se dan plantas de zapatos, no se da una plantita, una selva de conceptos filosóficos. Es decir, la cultura es inherente al ser humano, de entrada. Solamente, esto mismo que estamos haciendo ahora aquí es un hecho cultural. No hay un árbol de reunión de especialistas sobre la cultura. Partiendo de este hecho, tenemos que entender que todos estamos involucrados en la cultura. Todo lo que hacemos, la forma de vestir, de hablar, de comer, de relacionarnos, tiene que ver con cultura. Es el concepto más básico y elemental de lo que es la cultura. A partir de aquí, todo lo que se derive tiene que ver precisamente con cultura. Es decir, todos tenemos, nos manifestamos culturalmente, de ahí que tengamos derechos. Ahora seguramente hablaremos en torno a todo esto de lo que significan los derechos humanos, pero partamos entonces de que todo es un hecho cultural. Los seres humanos nos relacionamos culturalmente. El que estemos congregados en ciudades, en ambientes urbanos, en el campo, etcétera, tiene que ver con un hecho cultural. Y evidentemente tiene que ver con nuestra identidad. Es decir, cómo nos manifestamos culturalmente, nos identificamos y nos autoidentificamos. Pero ¿y entonces cuáles serían los derechos culturales? Perdón, adelante. A ver, Fernanda, me gustaría retomar algo muy importante y es, hiciste una pregunta sumamente compleja, el querer definir qué es la cultura. Y te voy a decir por qué. Es más, cuando se pensaron establecer los debates de la definición o de las propias leyes de cultura,
como podías detener el debate, es decir, bueno, vamos a establecer en la propia ley qué entendemos por cultura. Y de pronto salían los antropólogos y decían, a ver, la cultura yo la entiendo desde este concepto. Los biólogos entienden la cultura desde otro concepto. Los abogados entendemos la cultura desde otro concepto. Y efectivamente, la cultura es todo aquello creado por el hombre. Y cómo tenemos esta relación con aquello. Es decir, desde cómo tomo yo café en una taza, forma parte de la cultura. Desde antes de despertarnos, estamos generando cultura. Desde que nos dormimos y durante nuestra forma de dormir es cultura. Desde antes de nacer estamos construyendo cultura y hasta cuando nos morimos en la forma del proceso que sea el ritual para que un momento dado también nos entierren, forma parte de la cultura. Es decir, todo lo que nos rodea forma parte de la misma. Y a veces hay una mala interpretación porque de pronto creemos o pensamos que la cultura o la definimos como teatro, como cine, como pintura, cuando efectivamente forma parte de la misma, pero solamente sería un elemento del contorno tan amplio que existe. Entonces, si es un derecho humano, claro que es un derecho humano establecido en la Declaración Universal que bien mencionabas, Fernanda, del 10 de junio, cumple 70 años, pero hay un dato importante también, la Declaración Americana de Derechos Humanos también cumple 70 años y fue antes de la Universal. El 2 de mayo también cumple este año 70 años. Ok. Qué interesante. Va, maestra. Sí, yo quisiera agregar que hay que diferenciar usos, costumbres de hábitos cotidianos. A ver, eso, ¿cómo lo separamos? Ese es el asunto. Por eso, si cada cabeza es un mundo, también todos vivimos en este. ¿Sí? O sea, eso es lo que empieza a permitir la diferenciación, por ejemplo, de lo que se está comentando. A ver, para empezar, vivimos en un mundo. No somos naturales. La palabra naturaleza deviene de un mundo coloquial que le pone esa categoría. Por ejemplo, ahorita que estamos nosotros hablando de paisaje cultural, ¿qué es? Es una categoría sustantivamente de la cultura, no es la naturaleza. La naturaleza en bruto, que es exactamente como ustedes estaban ahorita diciéndolo, no es por sí mismo cultura, es la presencia del hombre en la tierra, de lo humano en la tierra, que le va dando forma, contenido, manera de vivir, orientación, distancia, sentido. Y esto es lo que hay que salvaguardar. Y frente a esto está el espíritu del pasado, pero también ese escenario vivo que construye, que se transforma, la educación misma, el desarrollo tecnológico, la vanguardia, es un hecho cultural que se abre a dar un diálogo entre pasado, presente, para generar estrategias culturales hacia el futuro. Y todo esto es un hecho de cultura. Fíjense que el otro día escuchaba yo a una persona planteando algo impresionante. ¿Por qué sobrevive o pervive el Homo sapiens y no el Neandertal? Cuando el Neandertal era más fuerte, tenía mejores armas, físicamente, estaba más adaptado, ¿no? ¿Y por qué sobrevive el Homo sapiens y de ahí venimos? Si ambos tenían pues, una forma de gobernanza, de organización. Se han encontrado instrumentos musicales del Homo sapiens, flautas, fíjense, flautas. O sea, el Homo sapiens entendía y ya hacía arte y cultura. Qué impresionante a nivel quién sobrevive como especie, ¿no? Perdón, Sandra. Es que justamente, Fer, sobre lo que comentas y la pregunta que hacías de qué es cultura, ya tenemos algunos comentarios. Francisco Nava dice, cultura es todo lo que conforma al hombre en su relación con los demás y en su medio. Y también Olga Flores dice, la mayoría de la gente piensa que la cultura es solo para quien tiene para pagar. No tienen conocimiento de programas gratuitos para acceso a teatros, cines, bibliotecas. Además, tienen la noción de que cultura es solo eso y no toman en cuenta las artesanías, su entorno, los sitios que frecuentan todos los días, su lenguaje, comida, en fin. Ojalá tuviéramos conciencia de nuestra identidad cultural y sobre todo apreciarla. De eso se trata precisamente el programa. Es que también lo otro es cultura, ¿sí? Pero adelante. Bueno, pues tú mencionaste una palabra que creo que es muy importante, que se ha retomado, que es bienestar social. La cultura también es bienestar social. Y entonces, fíjate, si me permites leer en la Ley de los Derechos Culturales de los habitantes y visitantes de la Ciudad de México, cómo define la ley cultura. Y dice, cultura es el conjunto de rasgos distintivos, espirituales, materiales, intelectuales y emocionales que caracterizan a los grupos humanos y que comprende, más allá de las artes y las letras, modos de vida, derechos humanos,
sistemas de valores, tradiciones y creencias. En sus diversas manifestaciones, la cultura es fundamental en la búsqueda del concierto de nuestro país con las demás naciones y representa una actividad que identifica a nuestro país por su riqueza, su diversidad y por su originalidad. Por sí misma, la cultura constituye procesos generales de identidad simbólica, individual y colectiva. Dichas manifestaciones constituyen parte integral de lo que denominamos cultura mexicana, y esto creo que es muy importante, y es el cuarto pilar de una economía sostenible y sustentable. O sea, tiene que ver con bienestar social, tiene que ver con economía. Pero un ejemplo de un contexto. derecho cultural, ¿cuál sería? Un ejemplo así sencillo, un derecho cultural. Vamos casi ya a una pausa, pero ahorita regresamos. Usted que trae ahí la carta, compañero, busquemos uno de los derechos culturales para saber pues a qué tenemos, ¿no? A qué deberíamos de tener acceso todos. Vámonos a una pausa y regresamos. De acuerdo con la UNESCO, los derechos culturales son parte integrante de los derechos humanos, que son universales, indisociables e interdependientes. El desarrollo de una diversidad creativa exige la plena realización de los derechos culturales, tal como los define el artículo 27 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y los artículos 13 y 15 del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Toda persona tiene derecho a una educación y una formación de calidad que respete plenamente su identidad cultural. Toda persona debe poder participar en la vida cultural que elija y ejercer sus propias prácticas culturales, dentro de los límites que impone el respeto de los derechos humanos y de las libertades fundamentales. El campus central de Ciudad Universitaria fue inscrito en la lista de Patrimonio Mundial de la UNESCO en el año 2007. Estas declaratorias reconocen el valor universal excepcional de un sitio, de un bien cultural, como es el campus central. Aquí el valor universal excepcional reconoce la integración de la plástica con la arquitectura, con la técnica y con el trabajo en equipo desarrollado por diferentes grupos de arquitectos y de ingenieros que eran los más destacados de su momento en México. Divulgar el valor excepcional que tiene el campus central es importante para la universidad porque de alguna manera contribuye a su cuidado activo. O sea, aunque yo sea un visitante que viene los fines de semana con la familia a pasear, ¿no? a recorrer con las mascotas, ¿no? Eso me ayuda para que yo contribuya a no ensuciar, a mantener bien las instalaciones y los espacios abiertos. Como universitarios sí nos genera identidad, un sentido de pertenencia y de orgullo trabajar o estudiar en este campus central, ¿no? Y la gente que viene de fuera, la propia universidad ofrece recorridos donde se les explican cuáles son los valores patrimoniales de este campus, se les explica la iconografía de los murales que tenemos en los diferentes inmuebles que están en el campus central. Bueno, la universidad como tal, al adquirir esta responsabilidad, porque finalmente el tener una declaratoria de patrimonio mundial no solo es un reconocimiento, sino tiene una responsabilidad como tal, y es cuidar ese valor excepcional. Entonces, a través de sus diferentes dependencias, se hacen acciones de conservación que han permitido mantener la morfología original del campus, y también recientemente se hizo un plan de gestión de este campus central que se entregó a la Oficina de UNESCO México el año pasado, ¿no? Con ese objetivo de divulgar, de dar a conocer estos valores y de conservar sobre todo el valor universal excepcional que declaró la UNESCO en la inscripción de este sitio en la lista de Patrimonio Mundial. Hermosísimo. Oigan, y se une al panel María de Lourdes Pérez Guzmán. María de Lourdes, bienvenida, gracias. Muchas Ella gracias. es directora de difusión y fomento a la así es. cultura del Instituto Politécnico Nacional. Gracias por estar aquí. No, pues Oigan, muchas gracias. antes de arrancarme acá con el público, ustedes querían ponernos ejemplos muy prácticos de lo que sería un derecho cultural, así que adelante. Pues a mí me gustaría retomar esta cuestión de los derechos y nada más mencionar que si bien la Constitución
incluye los derechos culturales, no es sino hasta la Constitución de la Ciudad de México, en que se incluyen los derechos, pero además se mencionan. ¿Y cuáles serían estos? Pues evidentemente a poder gozar de todos los beneficios y toda la producción cultural como ciudadanos, a participar, que esto es profundamente importante, el matiz es muy significativo, a participar de todo el escenario cultural que existe en este caso en la ciudad, pero podremos ampliarlo al país, a poder gozar y poder participar y poder transmitir los usos, costumbres, tradiciones, lenguas, religiosidad popular, todas las manifestaciones de cultura en la que se participa como grupo y colectivo, además de gozar, disfrutar de espacios lúdicos y abiertos, es decir, tomar la calle para que las manifestaciones culturales se puedan llevar al espacio público y, entre otros muchos, pues precisamente a gozar, disfrutar y acceder a todos los eventos culturales y todas las manifestaciones culturales de lo que entendemos, entrecomillado, como alta cultura. Agustín Dani nos trajo una reedición de un libro de, ahorita que decías tú, que se puede tomar las calles, ¿no? De estas manifestaciones que se dan, sobre todo en las delegaciones que estaban alrededor del lago de Texcoco. Hay otras delegaciones que están sobre lo que era el lago de Texcoco, pero las que están alrededor tienen carnavales y algunos de ellos ni siquiera son en las fechas católicas de los carnavales. Adelante, compañero, platícale esto al público. Sí, y fíjate, precisamente la ley plantea acceder y participar en la vida cultural de su comunidad, pueblo, colonia y barrio. Y en la Constitución le da facultades a las alcaldías precisamente para fomentar la fiesta que les da identidad a estos pueblos, barrios y colonias. La Ciudad de México tiene 145 pueblos, 100 de ellos perdieron el reconocimiento, pero bueno, pues tienen todavía estos matices de pueblo, estos matices de tradición. Pero fíjate, ¿cómo poder cohabitar con toda la legislación federal, la Declaración de Derechos Humanos en su artículo 27, con la Ley de Cultura de la Ciudad de México, con lo que dice la Constitución en su artículo 4 y la Constitución de la Ciudad de México, con políticas públicas? Porque los carnavales, los 59 carnavales de la Ciudad de México en estas 9 alcaldías, todos los años, textualmente, tienen que ir a tomar la delegación para que les den permiso para hacer su carnaval. ¿Cómo? ¿No está ya palabrado? Son carnavales que tienen 150 años. Madame Calderón de la Barca en sus cartas habla del esplendor de los carnavales, del carnaval de la Viga, de estos carnavales que se realizaban en el centro. Son carnavales con una gran tradición que en presente pues generan comunidad, que eso es muy importante para la Ciudad de México, pero que no hay una política pública que esté documentando, fomentando la cultura popular. Me parece que en términos de política pública, todas estas legislaciones que ya están, tenemos que transmitirlas en acciones muy concretas. Y entonces ahí es donde seguramente se tendrá que trabajar. Esta es la siguiente etapa. Ya que hay una legislación, ya el Ejecutivo, ya el gobierno de la ciudad, ya los gobiernos de las alcaldías tendrán que crear estrategias precisamente para salvaguardar y para fomentar estas fiestas. Si tú le preguntas a una persona en el centro de la Ciudad de México, oye, los carnavales de la Ciudad de México, hay un gran desconocimiento de esta expresión festiva. Y no es una cosa menor, Fernanda. El carnaval de Santa Cruz Mellehualco, de acuerdo a datos de Protección Civil, llega a tener a 100,000 asistentes. Se cierra Ermita Iztapalapa para hacer la fiesta. Es una fiesta grande, es una fiesta de las culturas populares, es una fiesta de la mayoría. Pero sucede en delegaciones que no son el centro. Seguimos siendo muy centro. El centro eclipsa a las demás ciudades de México. Esta es una ciudad de ciudades que al fin de cuentas pues es la síntesis de todas las migraciones del país y del mundo. Entonces las expresiones de cultura viva son muchas. Imagínate un festival de la Ciudad de México
que tenga solamente expresiones de cultura popular, de esas culturas vivas. A veces pensamos que un festival internacional es porque traemos a un violinista austriaco y a un compositor inglés, pero lo internacional, Fernanda, es algo que solamente sucede en Ciudad de México. Y lo que sucede en Ciudad de México es la guaracha tepiteña, es las expresiones de los barrios, son los mercados públicos que los hemos presumido aquí por más de 500 años. Entonces, estas expresiones de cultura barriales y de pueblos, pues tiene que mostrarse. Y ahorita vamos a presentar una pieza específicamente de estos carnavales. Ya todos levantaron la mano, a ver, Sí. va a hablar del tema. Ahorita vamos todos. A ver, hay un tema, ya lo mencionaron efectivamente en la Constitución de la Ciudad de México, es reciente prácticamente en nuestra Constitución Bueno, Federal. sí. Estamos hablando de una Constitución de 1917 que reconoce el derecho a la cultura hasta el 30 de abril del 2009. Sí, era un derecho humano en la Declaración Así es. Universal, hasta el 30 de abril del 2009 ¿Y luego? se reconoce. ¿Qué pasa? Y muchas veces me preguntan, oye, ¿por qué ha pasado tanta transición de alguna manera para reconocer este derecho en la Constitución? ¿Por qué han pasado tantos años en modificar la Ley Federal de Monumentos, zonas arqueológicas, artísticas e históricas que tenía? Y más adelante mencionaré algunas lagunas que tenía, porque quizá el tema cultural no era prioritario ni para el Congreso ni para el propio gobierno. Y a eso voy, que de pronto cuando empezaban a ver cuáles son los temas, la reforma energética, la reforma de seguridad, y cuando llegaban y pasaban los 3 años, ¿qué queda pendiente? No, pues la cultura. Bueno, pasémosla al siguiente Congreso. Entonces pasa mucho tiempo porque no le encuentran prioridad a la importancia que tiene la cultura. Y ahí es la interdependencia que tiene la cultura con otros derechos. Cuando hablamos de cultura, efectivamente la cultura tiene una relación con la paz, tiene una relación con la seguridad, tiene una relación con la identidad. Cuando alguien se siente parte de alguna manera tiene un mejor desarrollo. Y voy a poner un ejemplo, 2 ejemplos, Venezuela y Nueva York. Quizá, si en el caso de Venezuela y Nueva York, en los diversos barrios empezaron a establecer orquestas filarmónicas. Quizá no han salido los grandes artistas, pero era un espacio en el cual se podían involucrar y podían generar identidad. Si en el caso de México, la única opción que a veces se tiene es para poder formar parte es estar en algún grupo que se dedica al narcotráfico o que se dedica a la delincuencia, pues se acercan a ese sector, porque no hay otra forma o a veces no hay otras alternativas en las cuales yo pueda participar. Sin embargo, si hay un espacio cultural que me permita sentirme parte de él, formar parte de, sin lugar a dudas, la cultura te permite desarrollarte en ese sentido. La cultura en la economía, bien lo mencionaban. El turismo, de alguna manera, el desarrollo que tiene México, a través de la cultura se puede generar un importante desarrollo económico sin afectar, y con eso me atrevería a decir, y más adelante, el tema de las zonas arqueológicas, siempre previendo o reconociendo o protegiendo nuestro patrimonio cultural. Gisela. Me encantaría nada más hacer una acotación. Efectivamente, tenemos en la Ciudad de México desde hace un buen tiempo la fiesta de las culturas populares y los barrios. Evidentemente se ha tomado en cuenta, creo que han estado presentes todas las comunidades, tanto nacionales como extranjeras, migrantes, y sobre todo en el caso de la fiesta de las culturas populares y barrios de la Ciudad de México se ha tomado en cuenta todas estas expresiones y manifestaciones de arte y religiosidad popular. Y en cuanto a lo de me encanta tu idea, coincido contigo, en cuanto a las orquestas, efectivamente la Ciudad de México cuenta hoy por hoy con 13 orquestas juveniles en cada una de las delegaciones, ahora alcaldías, que están trabajando en esto. Son 13, tienen más de 30 años trabajando en esto, es un sistema no escolarizado y evidentemente la Ciudad de México ha apostado por crear este tipo y fomentar este tipo de ambientes porque crean tejido social. Es decir, tenemos 13 ya, de hecho faltan 3 nada más para cumplimentar las 16 alcaldías, y en el caso de las fiestas populares y las tradiciones populares y todo, las comunidades indígenas han estado representadas año con año en una mega macro fiesta en el Zócalo, donde se encuentran todos nuestros barrios y culturas indígenas en la ciudad, y se ha tratado de fomentar y ayudar y de promover y de incluir, digamos, todas estas manifestaciones para que convivan en la ciudad. Graciela. Sí, es muy interesante estar escuchándolos porque indudablemente la cultura es un elemento vivo, va con nosotros y nosotros vamos con ella. Sin embargo, se está pasando por alto un elemento que a mí me permitiría decir, México es un país polidiverso, saturado de culturas,
lleno de seres incultos. O sea, ¿en dónde está este desfasamiento? Paradoja, y con todo respeto al público, para joda, en contra de México, porque tenemos un enorme reconocimiento mundial a nuestros valores materiales e inmateriales, sitios extraordinarios, un universo fabuloso a nivel arqueológico, arquitectura luego novohispana, arquitectura moderna, arquitectura contemporánea, y la estamos deshaciendo porque no la sabemos ver. Y me quiero referir peculiarmente no nada más a este cuarto pilar que significa la cultura en el desarrollo integral de la vida, de la sostenibilidad, sino me quiero referir al patrimonio propiamente hablando. ¿Qué es el patrimonio? Y el patrimonio no como cultura inmaterial, no en el ámbito y la connotación de patrimonio inmaterial, sino aquello que siembra y da el cimiento, y es el lugar. Sí. El espíritu del lugar que llega al barrio, dando la posibilidad de que eso que hace al barrio, que sea barrio, es lo común. El espíritu de la comunidad que le da unidad y diversidad, propiedad, raíz y diálogo, encuentro, es la diferencia entre una ciudad para ir a dormir a una ciudad para darle sentido al barrio. Por eso esos barrios antiguos, esas ciudades que han sido, en el caso de la megalópolis de la Ciudad de México, integradas a este enorme universo de mancha urbana caótica, todo eso eran pequeños pueblitos que a su vez desarrollaron sus propios barrios. Se diseminó en medio de la especulación financiera, el desarrollo inmobiliario, la transformación de zonas productivas, la migración, tanta cantidad de gentes que van de un lado a otro para trabajar y encontrar trabajo. Han desdibujado lo que es el derecho a la ciudad. Y el derecho a la ciudad no es nada más llegar y ver áreas verdes, es el derecho a pertenecer a un barrio y a contribuir a otorgarle lo mejor de ese universo propio para integrarse como una unidad. Eso es lo que da el espíritu de la gobernanza. Por tal sentido, el espíritu del lugar tiene el derecho, evidentemente, a ser respetado en su autenticidad. El ámbito que ICOMOS ha estado promoviendo y que es un principio, ahora que tenemos una de las peores tragedias en el desarrollo o el impacto de los daños de los sismos, todo el tema de la reconstrucción. Sí, nada más que tenemos, no nada más que reconstruir, tenemos que aprender a preservar, tenemos que prevenir qué vamos a hacer para el próximo sismo, tenemos que restaurar. ¿Y por qué restaurar? Por el derecho a la autenticidad y no el desdibujamiento en pasquines de eso que nos dicen que es lo que nosotros somos. Por ejemplo, les voy a poner un ejemplo. Ahora resulta que es James Bond quien nos desarrolla a los alebrijes. El Día de Muertos. Oigan, pues qué bonito, y en este sincretismo donde todo se puede, ahora resulta que ya tenemos un desfile, parade. ¿Qué es eso? O sea, cuando tradicionalmente el universo de las festividades de muertos viene desde diferentes orígenes. Eso no quiere decir que en términos de patrimonio en vivo no se pueda transformar el espectáculo. Pero una cosa es el espectáculo y otra cosa es el derecho a la originalidad. Yo tengo el derecho a conocer el sabor del mole auténtico. ¿Cuál es el proceso de elaboración de mi propia comida? No es gratuito que uno de los elementos de patrimonio inmaterial sea la comida mexicana. ¿Y por qué? El servicio doméstico está olvidando hacer, por ejemplo, una buena salsa molcajeteada. ¿Por qué? Pues es más fácil meterla a la licuadora. Ya los tacos ya mejor están congelados nomás para que los metas. Ahorita venir a una pausa, pero ahorita regresamos con más ejemplos. Claro. Muy bien. De acuerdo con la UNESCO, el patrimonio mundial son todos los bienes inestimables e irreemplazables de las naciones y cuya pérdida sería invaluable para la humanidad entera. La lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO es un legado de monumentos y sitios de una gran riqueza natural y cultural que pertenece a toda la humanidad. Los sitios inscritos en la lista cumplen una función de hitos en el planeta, de símbolos de la toma de conciencia de los estados y de los pueblos acerca del sentido de esos lugares y emblemas de su apego a la propiedad colectiva, así como de la transmisión de ese patrimonio a las generaciones futuras. Actualmente,
La lista cuenta con 1.073 sitios inscritos, de los cuales 34 sitios pertenecen a nuestro país. Seguramente ustedes han oído de un lío y jaloneo que traemos internacional por la utilización de los Tenangos de Doria. ¿De qué estamos hablando? Bueno, hay un lugar, un municipio que se llama Tenango de Doria. Y esto es en el estado de Hidalgo. Y ahí, de ahí son originarios un estilo de bordados muy especiales, a los que también se le llama los Tenangos de Doria. Y estos bordados pues se caracterizan por ser figuras humanas, de animalitos, flores de diversos colores, sobre una manta blanca o negra. Bueno, recientemente estas figuras emblemáticas, que además no siguen un patrón más que el que les dicta el sentido común y su cosmovisión a las mujeres de esta zona otomí, las bordadoras de los tenangos, fueron utilizados en diseños de grandes marcas de ropa y ni siquiera les dieron crédito. Ya no se diga algo por los derechos de autor, ni siquiera las gracias. Vean ustedes, aquí les tenemos preparado este material. Las marcas, con el ánimo de generar una empatía con el consumidor, se apropian culturalmente de los productos emblemáticos de la cultura mexicana y los utilizan en empaques, los utilizan en ropa, los utilizan en prendas para pues, lograr mayores ventas, ¿sí? Tener mejores rendimientos económicos como empresa. Y esto lo hacen en todo el mundo, no es un tema particular de México. El punto más grave viene de parte de las empresas de elaboración de prendas y de ropa de diseño. Ellos son los que más han utilizado iconográficamente, pero yo me atrevo a decirte, he venido documentando los plagios en el particular de Tenango de Doria, aunque he venido trabajando con otras comunidades. En Tenango de Doria he documentado, yo creo que en los últimos 8 años, cerca de 45 plagios con la iconografía de los tenangos, pero no dan el correcto reconocimiento al pueblo y además si hay una violación a los derechos culturales. Esto es lo más lamentable. O sea, sí existe una violación a los derechos culturales de los pueblos. ¿Por qué? Porque estás inhibiendo que vivan de la cuestión económica, pero además inhibes la venta del producto original, porque las empresas con esta responsabilidad social que asumen, la gente piensa que hay dinero que va a dar a las comunidades. ¿Por qué? Porque los compran en tiendas departamentales que también tienen ese sello de responsabilidad social. Entonces también tenemos que exigir la transparencia de las marcas y de las empresas para que se diga si están o no están donando algo en las comunidades. Es un tema de un círculo vicioso y hay que entender cada comunidad y cada problemática, pero también no hay que perder de vista que esto es un derecho colectivo, no es un derecho particular. Entonces no podríamos registrar de manera personal los productos. Es un derecho colectivo, es patrimonio, es parte de nuestros conocimientos ancestrales, de nuestros padres, es una transmisión de conocimiento generacional. Entonces, me parece que también los pueblos deben de organizarse y decir cómo quieren enfrentar y confrontar este tipo de denuncias. Pero en el ámbito de la comunicación pública, lo que viene siendo el concepto de comunicación pública, que es el aprovechamiento de las imágenes en la era multimedia, en el internet, en la red, sí, aunque los pueblos no se pongan de acuerdo, tienen que existir lineamientos urgentemente, porque vivimos en una era digital. Y entonces es millones y millones y millones de views y de reproducciones que deben de generarle dinero a los pueblos. ¿Se habían puesto a pensar en esto? Qué fuerte, ¿verdad? María de Lourdes, nos querías comentar del trabajo del Politécnico. Sí, a ver, platícanos. Sí, pues buenos días a todos. Es un placer estar aquí y sobre todo comentarles que el Instituto Politécnico Nacional pues está muy comprometido precisamente con la cultura, que desde sus orígenes y dentro de su ley orgánica pues tiene una actividad propia que es relacionada a la integración de nuestros alumnos y cómo se integra no solamente en la parte académica, sino en la parte cultural. Entonces, desde esos inicios, el Instituto Politécnico pues ha tenido
uno de sus principales objetivos es difundir la cultura, ¿no? Estar cerca de la comunidad, no solamente de la comunidad politécnica, estudiantil y politécnica, sino también con la comunidad de la zona norte. Y de por sí, ustedes con estas brigadas que hacen también, sí, claro, permean un montón de comunidades y es como un intercambio, ¿no? Es un intercambio. De formas de ver la vida, el mundo, es impresionante. Sí. Oye, vamos a entrevistar aquí aparte de tu equipo. Sí. ¿Qué te parece? ¿Cómo estás, mi querido Antar? Muy bien, muchas gracias. Muy buenos días. Gracias por venir. Antar, platícanos algo de lo que hacen ustedes. Bueno, quisiera partir de la excelente definición a la que rápidamente se llegó sobre cultura, porque no era siempre así, ¿eh? Hay gente que piensa que la cultura es el elitismo, es el comportamiento refinado. Y que solamente son muestras occidentales, ¿no? Así es. Y eso lleva a una falacia que es, no, esta persona es muy culta porque conoce mucho de Shostakovich. No hay nadie que no tenga cultura. Claro. Las personas incultas no existen. Puede haber gente ignorante de ciertas cosas. El campesino conoce mucho del agro y el doctor en filosofía conoce mucho de filosofía, pero no de lo otro. Y del campo no tiene ni el apellido. Entonces, hay que como tú dices, nadie carece. De eso partimos en el Politécnico, de que tenemos una comunidad profundamente rica porque es una comunidad profundamente identificada. La identidad cultural me parece a mí que es la parte fundamental de la cultura. Y el Politécnico y la comunidad son un grupo de muchachos, de maestros, de trabajadores, muy identificados con el origen del Politécnico. Así hacemos nosotros las cosas. Para eso desarrollamos todas las actividades artísticas, que es a lo que a veces se reduce el concepto de cultura, pero también una serie de actividades de identidad que nos van permitiendo trabajar con los muchachos y con la comunidad a través de una gran cantidad de actividades que realiza la Dirección de Difusión y Fomento de la Cultura. Qué bonito. A ver, Sandra, que tenemos por ahí justamente comentarios. De lo que están comentando, nos dice Rocío, felicidades por el programa tan interesante. El individuo necesita cubrir un sentido de pertenencia, que es lo que sucede con los alumnos, y si no, si no conoces tu cultura, no la vas a cuidar. Claro. Es cuando formas parte de esta comunidad, de esta universidad, de lo que están comentando el Politécnico, es cuando cuidas tu entorno. Adelante, maestro. A ver, me gustaría retomar algo una pregunta que hacías, Fernanda, sobre qué entendemos por patrimonio cultural, y podríamos generar diversas definiciones, pero son ese conjunto de manifestaciones trascendentales que pueden ser tangibles o intangibles, que tienen un valor excepcional desde épocas remotas hasta nuestros días. El patrimonio cultural lo tenemos como patrimonio cultural material, que podemos imaginar una zona arqueológica, podemos imaginar un espacio histórico, podemos imaginar un espacio artístico. Esa es la definición que tenemos de alguna manera por patrimonio cultural material y la que nos establece la propia Ley Federal de Monumentos y Zonas Arqueológicas, Artísticas e Históricas. De hecho, anteriormente les decía que esta ley de 1972 tuvo un pequeño detalle y una anécdota muy curiosa. Resulta que en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, cuando le quitamos los 3 ceros a la moneda, esta ley, que fue una ley muy interesante porque generó grandes debates entre los especialistas junto con los coleccionistas, que pocas leyes tienen esta gran fortaleza y esta gran ventaja. Cuando se crean estos debates es una ley interesante porque refleja la problemática, pero hoy sí es un bono a los abogados, porque no participaron casi los abogados y tuvo un detalle que no incorporaron. Las sanciones no eran salarios mínimos, sino las sanciones eran de 3,000 a 5,000 pesos. Estamos hablando de 1972. Claro, y le quita los 3 ceros. Les quita los 3 ceros y las sanciones se volvieron de 3 a 5 pesos. Me puedo llevar una pieza arqueológica. Y la sanción era de 3 a 10 pesos. Entonces, realmente el problema era mínimo, pero todavía lo más delicado es que estamos hablando de 1972. Cuando se realiza la reforma para ya hablar de salarios mínimos fue hasta el 2014. Es decir, de 1972 al 2014, la sanción era de 3 a 5 pesos, no era más. Y es ahí la importancia que se le da. Es el patrimonio cultural material, que tenemos una ley que lo protege, que de alguna manera tiene ciertas cosas que se tienen que adecuar, pero bueno, es importante. Pero tenemos el patrimonio cultural inmaterial, que es la imagen que veíamos. Okay. Y este patrimonio cultural inmaterial son las tradiciones, eso es la comida, son las fiestas que se realizan y tiene un valor muy importante. ¿Cuál es el problema con este patrimonio cultural inmaterial? El material le corresponde a la Federación protegerlo, de acuerdo al artículo 73. Pero el patrimonio cultural inmaterial les corresponde a las entidades federativas. Claro. Primer elemento.
Segundo elemento que es importante, y lo decían, el tema del patrimonio cultural material son esas creaciones que se desarrollan. Pensemos en el Pozol Maya, por ejemplo. El Pozol Maya es una empresa farmacéutica holandesa que se conjugó con la Universidad de Minnesota y empezaron a proteger las propiedades que tenía el Pozol Maya, que son muy importantes en términos medicinales, y las empezaron a vender. No hay ni un reconocimiento ni moral, es decir, un reconocimiento a los creadores, de que ellos son los que forman parte y los poseedores de este derecho, ni patrimonial. No, bueno, o sea, no se les da un recurso económico. ¿Cuál es el problema? Que no hay una ley que garantice, a pesar de la reforma del 2009, no hay una ley ni local, ni una ley de coordinación que le correspondería a la federación, ni a nivel internacional, que es una de las grandes problemáticas, que reconozca estos derechos colectivos. Entonces, de pronto vemos empresas como que se dedican a la moda, que sacan corbatas y que ocupan espacios. De pronto vemos las farmacéuticas, de pronto vemos la música. Por ejemplo, Shakira, cuando ocupaba esta música sudafricana, pues no hubo un reconocimiento ni moral ni patrimonial y seguramente vendió una cantidad impresionante de discos. Luego hay una denuncia, ¿no? Y pues tuvieron que decir, sí, fueron los señores, pero pues hasta ahí. Pero al final no se les da el beneficio del recurso que genera. Y ese es el gran problema que justamente estamos viendo, el reconocimiento de los derechos colectivos. Tengo entendido, en el Senado hay una propuesta, la Comisión Nacional de Derechos Humanos tiene por ahí una recomendación en la cual ha estado empujando el tema, pero la realidad es que seguimos en la gran problemática, ahí sí por intereses de las grandes empresas que no les interesa que haya o que existe este reconocimiento de derechos. Agustín. Sí, y en ese sentido, imagínate, Fernanda, regresar al gran Tlaloc, a Coatlinchán, ¿no? Regresar esas piedras vivas sobre derechos colectivos a los lugares donde fueron sacadas y en muchos de los casos, pues donde fueron saqueadas. Son piedras vivas que todavía tienen alrededor de ellas toda una tradición viva, toda una vinculación con la sociedad. Me parece que ante la modernidad, ante las réplicas bien hechas que certifica el INAH, ante la digitalización, ya podemos hacer un museo de antropología virtual y regresar esas piezas a los lugares. Y eso implicaría precisamente reformar esta ley de los años 70. Sé que esto provocaría toda una revolución, claro, pero sería una revolución colectiva. O sea, enfatizaría esos derechos colectivos. Y por otro lado, aunque efectivamente no había una legislación, sí tenemos que reconocer que el gobierno mexicano en las décadas de los 60, 70 impulsó las casas de cultura. Las casas de cultura fueron una resistencia a las galerías y a los museos. Era el espacio donde el pueblo, donde la cultura popular se podía expresar. Y me parece que en ese sentido valdría muchísimo la pena volver a retomar esas casas de cultura que me parece que la Ciudad de México, en una buena política como los faros, ha impulsado. Pero por otro lado, yo los invito a ver la página de cultura del gobierno de la ciudad o de turismo para ver cuántos carnavales están promovidos, cuántos mercados están promovidos, cuántas fiestas cívicas. La fiesta del 5 de mayo, del Peñón de los Baños, donde participan más de 20,000 personas, no viene en la página de cultura. Entonces, ¿qué está registrando cultura? La alta cultura. Pero la cultura popular no está vigente precisamente en esos términos de difusión. Hay mercados tan emblemáticos como el Abelardo L. Rodríguez, que tiene parte del patrimonio muralístico de este país, de discípulos de Diego Rivera, supervisados por el propio Diego Rivera, que está en el abandono total. Ese mercado. Bueno, ya tiene parte de mosaico encima. Exacto. El mural, que es que para no lastimarlo. Oye, nada más una acotación, nos escriben para decir que lo de los 3 ceros fue en el 92. 92, sí. Sí, no en el 72, digo. No, en 1972 es la ley. Ok. Sí. Y ya en el 92 es cuando le quitan los... Yo había dicho 94, pero es 92. Yo pensé que... Los ceros, y entonces ahí fue, sí, ¿verdad? O sea, del 92 hasta el 2000 y tantos fueron cuando eran 3 y 5 pesos, exactamente. ¿no? Okay, que oigan, y hablando de faros, también tenemos acá gente de los faros de cultura. ¿Cómo estás? Hola, bien, gracias. Pues sí, efectivamente los faros están ubicados en la periferia de la Ciudad de México. Son 5 faros compuestos en la red de faros. Y bueno, en el caso de
de los derechos culturales, prácticamente trabajamos mucho en la educación no formal y formación artística, pero también en el acceso y facilitación a los bienes y servicios culturales. En el caso del Faro de Milpalta, trabajamos sí muy de la mano con las comunidades. Hemos evolucionado el modelo de desarrollo cultural de este faro, y de manera que trabaje al interior de sus comunidades para tener mejores desarrollos, para regenerar este tejido comunitario. Prácticamente trabajamos mucho como de la mano de los pueblos originarios, porque es el único faro que está instalado en esta zona de pueblos, y bueno, trabajamos con lo que decían, con los carnavales, ¿no? Nosotros desde el Faro de Milpalta robustecemos toda esta acción comunitaria a través de los carnavales, a través de las fiestas patronales. La alcaldía de Milpalta tiene más de 700 fiestas registradas, y lo que pues es más o menos como 2 fiestas son más casi. fiesteros que Xochimilco. Casi. Y lo vamos descubriendo. Entonces, eso para nosotros es una fortaleza que tiene esta delegación, esta alcaldía, porque nos sumamos a esas fiestas, nos sumamos a estas actividades y trabajamos muy de la mano con estos comités, con estas alianzas que se van haciendo de manera muy tradicional. O sea, nosotros nos sumamos a ellos, pero también trabajamos como bajo los principios de cada faro, que es la flexibilidad, la libertad de creación y la gratuidad. Entonces, esto nos permite celebrar que ahora el Faro de Milpalta pues esté reconocido por sus comunidades. ¿Ustedes dependen de la Secretaría de Cultura? Exacto, nosotros dependemos de la Secretaría de Cultura. Por favor, para que no vaya a recortarse ni un peso si lo que se necesita es más. Exacto, ¿no? Sí, porque al final el trabajo que hacen los faros es un trabajo muy fino, es algo que se va realizando muy de la mano con cada uno de los actores comunitarios. De los faros, ¿te parece? Tenemos que ir a una pausita. Ahorita regresamos. ¿Qué es la denominación de origen? Es el nombre de un país, una región o un lugar determinado que se utiliza para designar a un producto originario cuyas cualidades y características se deben exclusivamente al medio geográfico, incluidos factores naturales como geografía, clima o materia prima, y factores humanos como mano de obra, arte, ingenio y tradición, entre otros. En la actualidad, México posee 16 productos cultivados o elaborados en México y con esta denominación. Productos 100% nacionales reconocidos a escala mundial por su sabor, prestigio y calidad. La próxima semana, Diálogos en Confianza tiene para ti temas que seguro serán de tu interés. El lunes, dinos qué tan dispuesto estarías a donar tus órganos. ¿Sabías que el trasplante de órganos es una esperanza de vida para miles de hombres y mujeres que padecen de enfermedades terminales? Infórmate con el Dr. José Bandera. El martes, opina con Cristina Jauregui sobre cómo afecta a los hijos la infidelidad de algunos de los padres. Cuando la pareja no puede resolver como adultos sus problemas por una infidelidad, terminan por mezclar a los hijos. Marisa Escribano te invita el miércoles a descubrir por qué sí debemos ayudar a los demás. ¿Te gustaría sentir que tu vida tiene sentido? El novelista ruso León Tolstoy decía: no hay más que una manera de ser feliz: vivir para los demás. El jueves, acompaña a Fernanda Tapia, que nos dirá por qué la accesibilidad es fundamental para lograr una sociedad incluyente. Eliminemos no solo las barreras arquitectónicas, sino los obstáculos sociales y culturales que impiden a las personas con discapacidad ejercer sus derechos. El viernes, Carmen Muñoz te espera para hablar del tema Mi pareja tiene cáncer. Cuando esta enfermedad se hace presente en una relación, algunos eligen quedarse y apoyar, pero otros, por miedo a no saber qué hacer, renuncian a la pareja y desaparecen. Si quieres asistir a alguno de los programas, puedes llamarnos al 5341 4435 o bien escribirnos a las redes sociales.
Bueno, Garibaldi es una plaza emblemática del centro de la ciudad en la que los lugareños y gente de toda la República viene a visitarla. En primera, porque conjuga 3 patrimonios culturales: la música, la cocina mexicana y el paisaje agavero. O sea, hay muy pocos lugares en la Ciudad de México que tienen 3 declaratorias de patrimonio cultural inmaterial a nivel mundial. Y esta plaza los conjuga. Aquí dentro del distrito como Plaza Garibaldi nunca más habrá otra igual. Antes de estas declaratorias, pues era la plaza emblemática para venir a festejar el nacimiento del hijo, el aniversario de bodas, el deceso de la abuela o de la madre, ¿sí? Es un lugar de catarsis. Es un lugar de catarsis en donde se vienen a disipar las penas o a expresar las alegrías. Entonces, mucho de las canciones vernáculas justamente tienen que ver con ese dolor, pero también con esa mexicana alegría, ¿sí? O sea, es como la sal y el chile y la tortilla, nos gusta lo agridulce que es la vida, ¿no? Pues es que tenemos cantautores muy representativos de lo que es el sentimiento que tenemos los mexicanos por tener un arraigo, una identidad y una cultura. Entonces, así como la cocina nos hace juntarnos y disfrutar, la música es otro aglutinante de las emociones, de los gustos, de las frustraciones, de los dolores. Entonces, la música y la comida que aquí están representadas como patrimonio cultural inmaterial, pues es lo que hace que nos reunamos. La plaza también atesora, en su antigüedad, era uno de los espacios de los 3 baratillos que tenía la ciudad. Los baratillos eran mercados populares donde se reunía el populacho, los léperos de la ciudad, como los decía Altamirano, ¿sí? Y entonces, aquí era uno de los lugares donde estaba uno de los baratillos populares más emblemáticos de la ciudad, que se tornaron violentos, inseguros, porque se quemaban, y en 1901 Miguel Ángel de Quevedo dispuso que los 3 baratillos de la ciudad se trasladaran a la plazuela de Tepito, lo cual reforzó la vocación comercial de Tepito, que hasta la fecha pues, sigue siendo el ropero de los pobres. Entonces, esto de las plazas públicas que conservan esa vitalidad de aglutinar a la gente, es algo que debemos de defender y dar a conocer. Qué bonito. Y sí, además ha cambiado su cara, ¿verdad, Garibaldi? Oigan, a ver, y tenemos más de lo que hace Politécnico por el arte. Mi querida Indira, cuéntanos. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Pues con esto de los derechos culturales, uno de los objetivos de la Dirección de Difusión y Fomento a la Cultura es que los alumnos tengan acceso a esta cultura. ¿Y cómo se hace eso? A través de los talleres artísticos que se imparten. Y los alumnos pueden tener un acercamiento muy, muy cercano a disciplinas que para muchos de ellos es la primera vez que las practican o que las conocen, como la danza folclórica, la danza contemporánea, el baile de salón, el teatro, la creación literaria y la música. Y pues nuestro objetivo es que estas actividades artísticas, estéticas y culturales sean un complemento para su formación integral. Claro. ¿Qué quiere decir esto? Que sean profesionistas altamente especializados en la tecnología y la técnica, pero que también tengan este desarrollo de las habilidades artísticas a través de estos talleres y las puedan utilizar en su vida profesional y en su vida, pues,
social. Uno pensaría, un ingeniero hablando de arte, pues sí, y además dialogan. Y además son bailarines también. Y son autores de cuentos, de poesías. ¿En dónde se ve la lista de talleres y demás? Pueden visitar nuestras redes sociales de la Dirección de Difusión y Fomento de la Cultura y ahí van a encontrar toda la oferta. Tenemos los talleres en el Centro Cultural Jaime Torres Bodet, que es nuestra sede, y en cada una de las unidades académicas del instituto. Muchísimas gracias, Indira. Y estábamos hablando de faros. Bienvenido, amigo. Hola. La compañera venía de Milpalta, ¿no? Sí, la compañera de Milpalta, yo vengo del Faro Aragón, que está muy cercano al aeropuerto de la Ciudad de México, a un costado. Cuéntanos. Y bueno, este faro es el primer faro especializado en cine. Entonces lo que hace el faro es pues acercar la cultura gratuita al norte de la ciudad, pero también ejercer el derecho de los mexicanos a producir cine, a estudiar ¿Se puede acercar cine. cualquiera que no supiera nada de cine? No hay ninguna restricción, puede entrar cualquiera a tomar un taller de cine, a diferencia de otras escuelas, ¿no? Que hay una colegiatura o que es muy difícil entrar. Se acercan, yo diría que cientos de chicos a estudiar al Faro Aragón, que tienen esta carencia, esta precariedad al poder estudiar cine en este país, en esta ciudad, y que aquí tienen la oportunidad de hacerlo gratuitamente y cubrimos, digamos, esa necesidad, El ¿no? semillero de talentos que están descubriendo. Hay muchísimos, alrededor de casi 80 cortometrajes se han realizado el último año, Wow, ¿no? Y atendemos a casi 1000 personas, ¿no? Que están estudiando cine. No importa la edad o si tiene que tener un rango. Hay chicos desde, no sé, 12 años hasta 70, 75 años que están estudiando cine en este momento en el Faro. Sí. Qué maravilla. Y además también nos enfocamos muchísimo en la creación de públicos, en este derecho del mexicano a ver cine, ¿no? Esto que se ha trabajado muchísimo los últimos años en producir el cine mexicano, pero ha hecho falta también difundirlo, exhibirlo, y entonces trabajamos mucho en eso, en un, digamos, cineasta y alguien que va a ver el cine de una manera más crítica, ¿no? Un cinéfilo crítico. Un ahí. cinéfilo, un espectador, ¿no? Qué bonito. Se proyecta y puede ir alguien que no esté estudiando cine, se ve y se discute. En una sala de cine, sí, está del Faro, hay familias, ¿no? alguien que está estudiando cine, un vecino o alguien que solo se quiere distraer, pues se conjugan en el lugar. Qué bonito. Gisela, gracias. Pues nada, me encantaría retomar este asunto de los faros porque efectivamente creo que es una de las opciones, igual que las orquestas juveniles, que tenemos 13, repito, en la ciudad, podrían ser 16, espero que sea más muy pronto. Es un ejemplo precisamente del ejercicio de los derechos culturales, es decir, se dan actividades, el nombre de los faros lo dice, Fábrica de Artes y Oficios, se dan actividades gratuitas para todo público. Además de las actividades y los talleres, se enseñan oficios. La comunidad entera se ve impactada por esto, porque no hace falta que tengas ninguna habilidad previa, ni que tengas ningún conocimiento previo. Participa muchísima gente, hay varios faros, Milpalta, Aragón, Indios Verdes, Xochimilco, etcétera. Y estos faros precisamente no son solo casas de cultura, sino que cumplen con todo el espectro. Es decir, crean tejido social porque impactan en la comunidad favorablemente, están ubicados como el Faro de Iztapalapa en zonas muy complicadas, marginales y difíciles, y se ha comprobado ya que sí impactan en la comunidad, sí crean tejido. Como les digo, son gratuitas, no son escolarizadas las actividades, con lo cual todo el mundo puede entrar y salir cuando quiera. Y verdaderamente se cumplimenta con los derechos culturales en cuanto a que la comunidad participa, pero también van expresiones culturales de alta gama, por llamarlo así, para que la comunidad las pueda conocer. Y esto tiene que ver, tiene que ver con algunos comentarios que tenemos aquí en redes sociales, ustedes los pueden leer, de que la cultura no está al alcance de todos siempre y que es costosa.
Y bueno, aquí tenemos algunas opciones que no necesariamente tienen que tener costo, como nos dice Alejandro, en el Faro de Oriente hay cultura para todos sin costo. Yo creo que ese es un gran mito sobre que la cultura cuesta. Ajá. Si observamos el Estado mexicano hace mucho, mucho tiempo, la mayoría de las opciones culturales de grandísima calidad que presenta son gratuitas. Los museos tienen días gratuitos, tienen descuentos para mexicanos, para personas mayores, para estudiantes. Entonces, quizás es un gran mito esto de que la cultura en México es costosa. Y hay porque no lo es. Hay opciones muchísimas también. opciones. Pero también es crear una cultura respecto a eso, precisamente. Querías comentar tú sobre las Nochebuenas, sobre Mira, se nos quedó atrás ese tema. Es que se había quedado atrás. Pero creo que está muy bonita ahorita la dinámica. Pero creo que hay algo que vale la pena resaltar y que es esta especie como de contraposición entre el comercio, la producción y la venta de mercancías como tal y el desarrollo cultural. O sea, la confrontación cultura-comercio es abyecta. Por eso es un derecho cultural que sí debe de ser salvaguardado. Es el derecho a la autenticidad. ¿Por qué? Porque no nada más tiene connotaciones comerciales terribles, sino verdaderamente lacera ese carácter de autenticidad y lo vuelve público, lo vuelve parte de un espectáculo de comercio. Entonces, ¿a dónde quiero ir? Por ejemplo, ahorita que se vienen las épocas navideñas tan bellas que son nuestras maravillosas Nochebuenas. Bueno, pues las Nochebuenas, déjenme decirles que son las famosas poncetas. ¿Y por qué son poncetas? Pues por el embajador Ponce. Y están patentadas en Canadá. Y dices, pues no que eran mexicanas. Eran, pero ya no. La Virgen María patentada en China. Y, por ejemplo, el guajolote. Nuestro maravilloso mole con guajolote. Es el turkey. ¿Por qué? Pues porque de España se lo llevaron a Inglaterra y en Inglaterra dijeron que venía de Turquía, entonces ahora nos lo regresan hecho turkey y tenemos el día, por ejemplo, el Thanksgiving Day, allá, el Día de Acción de Gracias en Estados Unidos, con nuestro guajolote original. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que nosotros ahora estamos aprendiendo a vivir lo que nosotros mismos hicimos, por ejemplo, el jitomate. La gran aportación en todo este universo renacentista, el desarrollo comercial del mundo, gracias a la conquista y a la interacción entre los nuevos continentes, sobre todo América, pues entonces tú tienes tu jitomate que ahora ya es catsup, ¿no? Que ya te lo dan como puré. Entonces dices, bueno, ¿cuál es la diferencia entre jitomate, tomate? Eso se desaparece. Ahora tenemos otra cultura culinaria que está atentando contra esta autenticidad. Por eso es importante defender la cuestión de la marca, la cuestión de la autenticidad del origen, porque somos tan exuberantes, tan barrocos, hay tanta capacidad creativa en la mano de obra, que esa expresión de la relación con el mundo está siendo motivo de innovación de mercancías y de parafernalia que no es original. Ahorita que se estaba hablando, por ejemplo, el paisaje agavero. El paisaje agavero tiene una cantidad de excesos en el sentido de lo que sería la comercialización de la imagen y marca paisaje agavero. Que bueno, tú llegas y ves ya el impacto en hoteles, en el diseño de muebles, y ¿a poco así son los mexicanos? No, así son esos señores que ahora están rediseñando a costa de lo que ha sido la verdadera tradición. Eso es un despojo cultural, esto hay que protegerlo. Por tal razón, no es posible que nosotros seamos ajenos y estamos aprendiendo a aprender desde una nueva manera. Ese concepto espectacular y comercial de mexicano, como en otro tiempo era el charro, ¿se acuerdan? Gracias a nuestras maravillosas películas de cine mexicano. Ahora lo estamos aprendiendo de otra manera. ¿Hasta dónde esto empata con la transformación del patrimonio vivo? Eso es otro asunto, pero creo que al rato le vamos a seguir platicando. A ver, Diego. A ver, aquí me gustaría, es padrísimo lo que platica Graciela. Retomamos esta parte del patrimonio tangible, que incluso ahorita que veían las cápsulas de accesibilidad, yo estuve trabajando en un proyecto precisamente de accesibilidad a zonas arqueológicas. No puedes modificar una zona arqueológica, no puedes poner elevador, pero sí hay ciertos aspectos que puedes atraer para que aquellas personas que no tienen accesibilidad pues lo puedan llevar a cabo, es decir, crear réplicas que les permitan tocar y sentir cómo es frente a qué están. Y creo que es una de las labores que permiten esta
influencia o de alguna manera esta participación que se puede llegar a tener. Y también tenemos ahorita el caso... regresamos, Diego. Espérame tanto que vamos a una pausa, pero le seguimos al tema ahorita. Sí, ahorita meto al intangible. El patrimonio cultural de una nación o región no está compuesto solo por monumentos y colecciones de objetos en museos, sino que también por expresiones vivas, intangibles o inmateriales heredadas de nuestros antepasados y transmitidas a nuestros descendientes. Según la definición de la UNESCO, el patrimonio cultural inmaterial se compone por tradiciones orales, artes del espectáculo, usos sociales, rituales, actos festivos, conocimientos y prácticas relativas a la naturaleza y el universo, y saberes y técnicas vinculados a la artesanía tradicional. La música pues es lo que realmente levanta el ánimo, levanta la algarabía, levanta todo, ¿no? Tocando lo tradicional, lo que son los corridos de la revolución, las polcas, los pasos dobles sobre todo, eso es lo que imperaba en ese tiempo. De hace 40 años que yo ya cuando empecé a tocar aquí, eso es propiamente lo que se ha llevado en la característica musical de este barrio. Nosotros empezamos a trabajar a las 10 de la mañana, estamos contratados. Yo traigo un organigrama de 18 elementos, 18 músicos. El organigrama se compone de 5 trompetas, 3 clarinetes, 2 saxofones, 3 trombones, una tuba, 3 de batería. Con eso empezamos a amenizar, a tocar, y a donde paremos me piden los organizadores que toquemos tal o cual melodía, y eso es lo que interpretamos. Aquí en el Peñón tenemos, pues casi cada 8 días, me contrata por 1 hora o 2 horas tocando en fiestas. ¿Por qué? Porque la gente de aquí ya está totalmente impregnada de la música que interpretamos nosotros del carnaval, y eso pues en sus fiestas particulares incluyen la banda de música, y tocamos lo mismo que se toca en el carnaval, tocamos lo mismo, y eso prende mucho lo que es la festividad, lo que es el momento de la pachanga, como decirlo así, ¿no? La música es la vida de los carnavales, y yo creo que hasta de nuestra propia vida cotidiana. A ver, te interrumpimos, perdón, Diego, que estabas dándonos un mensaje muy interesante. A ver. Patrimonio cultural tangible, pero también, como mencionaba Graciela, tenemos el patrimonio cultural inmaterial o intangible. Exacto. Que es mucho, incluso el caso del mariachi, ¿no? El mariachi, ¿cómo llega o cómo es reconocido por la UNESCO? Bueno, por el factor de originalidad. Se presenta la propuesta ante la UNESCO. Generalmente, en el caso del patrimonio cultural material, uno puede mandar una serie de cantidades de las que tenga. En el inmaterial solamente se puede mandar 1 al año. Y este factor de originalidad tiene un valor muy importante, porque en una ocasión, como anécdota, México mandó la marimba. Entonces México manda la marimba a la UNESCO para que se le reconozca, y cuando están en la UNESCO le dicen, espérate, el grado de originalidad tú no lo tienes. Los cubanos dicen, nosotros también tenemos la marimba. Entonces es muy delicado cuando se manda una propuesta. La fiesta taurina, muchas veces decían, estarán a favor o en contra. Bueno, no es el tema si les gusta o no les guste, sin el factor de originalidad de alguna manera para México, que no lo tiene España. Entonces, de alguna manera estos elementos son importantes reconocerlos, pero también reconocer que a diferencia del material que no se modifica, pues el inmaterial va cambiando constantemente. Sí, pues el mismo mariachi era de puras cuerdas, y hasta no hace mucho entran los metales. Sí, algún empresario que le gustaba, de televisión, le gustaba mucho cómo sonaba, sí, y optaron por meterle los diversos instrumentos. Claro. Entonces va cambiando, y la migración ayuda, o sea, el tema cultural también va cambiando. No podemos decirle a una comunidad, no te muevas, ya no solamente puedes consumir esto, sino vamos cambiando, las culturas van cambiando, y esto va arrojando nuevas culturas y subculturas que se van construyendo. El factor migratorio, si una sociedad se va a Estados Unidos, una persona se va a Estados Unidos y regresa a su comunidad,
pues tendrá una cosmovisión muy distinta y va cambiando la cultura. Y eso tenemos que entenderlo. Pero también nosotros cambiamos otras culturas. Por ejemplo, ahora para ver el Super Bowl compran, pero toneladas de aguacate, por decir algo. O sea, eso no era una tradición allá al norte, ¿no? Claro. Ahora ya. Y hablando de carnavales, música y demás, mi querido Agustín. Pues sí, los carnavales ya tienen que ser declarados Patrimonio Cultural Inmaterial de la Ciudad de México y posiblemente también material, porque las obras de manufactura que se realizan también tienen que ser protegidas. Fíjate, 59 carnavales en 9 alcaldías y más de 400 comparsas, pues hablan de esa vitalidad. Pero si nosotros vemos dónde suceden, estos carnavales son en barrios y en pueblos originarios, y aprovechando que la ciudad es muy barrial, que hay una identidad muy barrial, que se sienten muy Merced, que se sienten muy Tepito, muy Tlatelolco, muy Tacubaya, muy Tacuba, muy San Simón, pues creo que es una oportunidad para que este éxito que han tenido los faros se pueda reproducir también en el centro. Los faros están concebidos en la zona periférica, pero si nosotros pusiéramos un faro en Tepito, un faro en la Merced, en la Lagunilla, un faro en Tacubaya, en Tacuba, con estas identidades sería muchísimo más factible también poder hacer comunidad, poder tener este concepto, como lo decía la maestra, más integral que una casa de cultura. Es como un proceso evolutivo de la casa de cultura. Hecho, hay también iniciativas privadas como los talleres, ¿no? Del centro, de la organización cultural que hay en el centro con los artes y oficios, que dan desde panadería hasta ahora, pues ya otros asuntos más lucrativos, ¿no? El diseño con software libre y otras cosas. Pero como dicen, sí nos faltaría también más promoción a lo que hace la Secretaría de Cultura a nivel barrio. Cuéntanos, Gisela, porque igual eso no lo vemos en la página de internet, pero de que lo están trabajando, ahí están. Efectivamente, quizá es que la difusión no haya sido todo lo buena que tenía que haber sido. Pero es verdad que se está trabajando mucho, que se tiene catalogado todo esto, que se organizan ferias anuales, que hay el trabajo de los faros, el trabajo de las orquestas, además de toda la infraestructura gubernamental que tiene a su mano la Secretaría, los museos, etcétera. Pero tocaste un tema que me parece muy interesante, el asunto de los privados. Creo que siempre dividimos una cosa de la otra y no entendemos que la cultura también pasa por las personas que tienen actividad privada. Y también es cierto que hay una responsabilidad social en torno a la empresa privada que puede derivarse no exclusivamente en proyectos de desarrollo social, que está muy bien, sino también en mecenazgo a la cultura. Claro. De hecho, la cultura pasa por ellos. Todos formamos parte de la cultura. Históricamente, si no hubiera habido mecenas, en otros países se acababa el asunto. Claro, en otros países el asunto es bipartita. En algunos casos, en México muy atinados, es tripartita. Y yo creo que sí, la empresa privada también tiene mucho que decir, también tiene mucho que participar. Tenemos que entender que las políticas públicas en torno a la cultura o cualquier cosa parten del Estado, pero el Estado no puede con todo. Y el Estado, digamos que todos pertenecemos al Estado, incluso al capital privado. Creo que habrá que buscar fórmulas adecuadas, legales, bien sustentadas en torno al patrimonio cultural, material e inmaterial, y su protección, su promoción y su difusión, en la que el capital privado pueda entrar de manera muy positiva. Y creo que hay iniciativas, creo que sí las hay, pero creo que tenemos que aplicarnos un poco a la cuestión legal para hacerlo de la mejor manera y que verdaderamente protejamos ese patrimonio. Fernanda, en ese sentido creo que no hay que tenerle miedo a la parte turística, porque a veces la cultura se resiste al turismo, pero me parece que esta ciudad, con todas estas expresiones, con toda esta red de museos y de lo que puede ofertar, sí le tiene que apostar al turismo cultural, a crear circuitos turísticos culturales y además turísticos gastronómicos. Fíjate, si nosotros incorporáramos, por ejemplo, a los museos de artesanías, a los circuitos turísticos, que bueno, pues ya no utilizamos la ropa de huipil ni los
sombreros de charro y que pueden ser un atractivo para los museos. Si tú vas a los museos de artesanías de la ciudad, al de San Juan y al de la Ciudadela, no tienen promoción. No hay una señalética para poder llegar. Fíjate, la Avenida Juárez, que es donde está la Cancillería, que es la circulación del turismo nacional e internacional, si tuviera ahí donde inicia el barrio chino una señalética que dijera hay un mercado de artesanías, o sea, qué bonito, hay dos culturas que confluyen, donde termina el barrio chino, ahí está ese gran mercado que fue referencia turística. Lo mismo sucede con la Ciudadela o con el paso a desnivel de la Merced. Entonces, sí necesitamos ser como más coordinados institucionalmente para sumar esfuerzos. Cacarearlo. Y por otro lado, porque yo ya te nos retiras. Sí, me tengo que ir, pero fíjate, el nombre oficial de México es Estados Unidos Mexicanos. Fue un concepto de integración del país, de que los estados se sintieran parte de un todo que era México. Sí. Pero eso fue en otros tiempos. Creo que en la evolución jurídica y de sociedad pudiéramos avanzar a llamarnos un país multicultural, ¿no? República Multicultural de México, sí aceptar la multiculturalidad, porque esta multiculturalidad, Fernanda, es desde tiempos prehispánicos. Lo que nosotros conocemos, porque siempre la historia la escriben los vencedores, es del gran imperio azteca, pero cuando los aztecas mexicas llegaron aquí, los xochimilcas ya eran un imperio, los tepanecas eran un imperio, los chichimecas eran un imperio. Entonces, el mosaico de culturas en el mundo prehispánico era tal que ya había esa multiculturalidad. Pero ese y entonces ese proceso de mestizaje de más de 500 años, pues nos pudiera llevar a llamarnos República Multicultural de México como un reconocimiento precisamente a estas fusiones, porque somos la fusión no solamente de esas culturas, sino cuando llegaron los españoles, recordemos que ya tenían 800 años de cultura árabe en el sur de España, ya había comunicación global, entonces hay que reconocernos. Quieren hablar María de Lourdes y... ahí vamos todos. En ese orden. Entonces, Diego, Gisela, María de Lourdes, y ahí vamos. Yo sería muy breve nada más, aprovechando que se nos vaya en una especie de contrarréplica, por dos elementos. El artículo segundo ya nos habla de esta pluriculturalidad que existe en México. Ojo con el turismo. Yo estoy de acuerdo con el turismo, que debe ser una aportación y que es un binomio que funciona. Pero mencionabas muchos casos de la Ciudad de México. Pero también tenemos que ver el contexto de esta pluriculturalidad que existe en México y pensemos, por ejemplo, en la zona del Tajín. O sea, hay zonas arqueológicas que no podemos sobreexplotar turísticamente y que al final de esta sobreexplotación turística estamos afectando la zona arqueológica porque no te da. O sea, no te da esta sobreexplotación o que hagas una cumbre Tajín que lejos, que no solamente la afectación física, sino la afectación de identidad. O sea, no es que sea un festival en el cual se desarrolla el tema cultural propio del Tajín, sino vienen grupos de diversos países en el cual hay una afectación. Entonces yo sí creo que el turismo sí, pero sobreponiendo el tema de garantizar y proteger el patrimonio cultural. Y eso sí lo debe tener claro ahora la parte del Estado mexicano. O sea, pero sí mercados y carnavales sí son susceptibles. Sí, esos casos sí, pero hay que retomar otras partes en las cuales por arriba debe estar garantizar y proteger este patrimonio, porque al final lo sobreexplotamos turísticamente, pero lo estamos también perdiendo. Gisela. Bueno, nada más para acotar dos cosas. Una, en cuanto al nombre, recordemos que el Estado mexicano, más bien dicho, el sistema de gobierno del Estado mexicano es producto de un pacto en federal. De hecho, el nombre no lo podemos cambiar así como así. Insisto, tendría que ser otro pacto federal, tendría que ser otro pacto social. República Multicultural de México. La palabra república creo que ya coincidiría en ese pacto. Coincido en que ya está incluido, nos reconocemos como un país pluricultural, plurilingüe, etcétera, etcétera. Está reconocido. Otra cosa es cómo actuemos. En segundo lugar, yo sí creo que se puede explotar turísticamente, que hay un turismo cultural, pero cultural. Es decir, que no se imponga el asunto económico y de masas sobre el asunto cultural. Muchos países muy exitosos, perdón que también me agregue, la devastación. Muchos países, de hecho, viven de turismo, su mayor entrada económica es el turismo, y sin embargo han promovido un turismo cultural respetuoso y muy
muy restrictivo en cuanto a su patrimonio cultural. Es decir, el patrimonio está para que la disfrute todo el mundo, pero no pueden entrar hordas. Y si va a haber entrada a un determinado monumento, dícese la Alhambra en Granada, tienes que hacer cita con 3 meses de antelación, porque hay un cupo para 100 personas durante el día. Pues así es como está Venecia. Y en el avión lo ponen, te dan una hojita que dice, no, es un delito llevarte piezas arqueológicas, y te hacen firmar la hoja. Que se puede hacer todo, voy que vale a la pena, comentar pero algo sí. importantísimo. El Instituto Politécnico tiene una escuela superior de turismo donde precisamente hace los proyectos y los programas. Bueno, o sea, los alumnos salen con esta capacidad, con estas habilidades para verificar precisamente el impacto que va a tener la cultura. El turismo es algo que le hemos apostado, que realmente trae muchos beneficios. Un porcentaje muy alto de mujeres trabajan en el turismo, que eso es algo importante. Número 2, estamos hablando mucho de sustentabilidad, que es algo importante, pero sí, de acuerdo, hay un turismo cultural que debe ser cuidado precisamente y proteger todo lo que es el patrimonio. Y Graciela, ¿no? Que no le hemos aventado el no, balón. Pues tengo aquí, no me ven. Perdón, mi amor, adelante. Van a ver. Yo quisiera retomar el turismo, yo le quitaría la palabra cultural, y debido a que al año pasado fue el Año Internacional de Turismo, se definió como un acuerdo compartido a nivel mundial, que es el turismo sostenible para el desarrollo integral. Es muy diferente a turismo cultural para hacer un uso masivo, estereotipado y de elementos que están por encima de la protección para arrasar con la propia tradición. Por ejemplo, el tema de los festivales y también de las peregrinaciones mismas. ¿Qué es lo que está pasando en este afán turístico? El mismo a la Noche de Muertos, pues que verdaderamente se vuelve un tema vandálico, verdaderamente arrasa con una falta de respeto, con una falta de relación a todo lo que es la tradición como tal. Y esto sí atenta contra la dignidad y el derecho a la cultura de los propios lugareños. Entonces, bueno, evidentemente cuando estamos hablando de patrimonio, yo quisiera retomar, toda la cultura se traduce espacialmente, material e inmaterialmente. Por eso en el ICOMOS hemos luchado profundamente que dejemos de decir intangible, porque la connotación intangible tiene una connotación como si fuera fantasmagórica. Es perfectamente material. Y déjenme decirles que uno de los retos legislativos que tenemos que hacer para darle desarrollo y continuidad a la protección de nuestro patrimonio cultural es el paisaje. Porque paisaje no es natural. Es la integración de todas las categorías de patrimonio en una dimensión territorial. Tenemos territorios patrimoniales llenos de rutas y de subrutas, de pasado y de presente, de influencias mutuas. Y es muy diferente un visitante a un turista, indiferente que viene a consumir y puede consumir aquí, se saca el selfie y se va. O sea, en esta doble relación, la relación de las influencias mutuas, nos da un tema que aquí no se ha abordado, pero que es muy material y que se refiere el derecho a la memoria colectiva. Ahorita regresando nos lo explicas, Graciela. Agradecemos a mi querido Agustín Dani Jiménez, promotor cultural. Y ojalá se difundan estas leyes, porque se ha hecho un gran esfuerzo por décadas y bueno, se tienen que conocer las leyes culturales. Totalmente de acuerdo. Prometido. Desde antes de nacer estamos construyendo cultura y hasta cuando nos morimos en la forma del proceso que sea el ritual para que un momento dado también nos entierren, forma parte de la cultura. Es un hecho cultural que se abre a dar un diálogo entre pasado, presente, para generar estrategias culturales hacia el futuro. Y representa una actividad que identifica a nuestro país por su riqueza, su diversidad y por su originalidad. Y es el cuarto pilar de una economía sostenible y sustentable. A poder gozar de todos los beneficios y toda la producción cultural como ciudadanos, a participar, que esto es profundamente importante. La Ciudad de México tiene 145 pueblos, 100 de ellos perdieron el reconocimiento, pero que no hay una política pública que esté documentando, fomentando la cultura popular.
Y ahí es la interdependencia que tiene la cultura con otros derechos. Cuando hablamos de cultura, efectivamente la cultura tiene una relación con la paz. El turismo, de alguna manera, el desarrollo que tiene México, a través de la cultura se puede generar un importante desarrollo económico. México es un país polidiverso, saturado de culturas, lleno de seres incultos. Es lo común, el espíritu de la comunidad que le da unidad y diversidad, propiedad, raíz y diálogo, encuentro, es la diferencia entre una ciudad para ir a dormir a una ciudad para darle sentido al barrio. Desdibujado lo que es el derecho a la ciudad. Y el derecho a la ciudad no es nada más llegar y ver áreas verdes. Es el derecho a pertenecer a un barrio y a contribuir a otorgarle lo mejor de ese universo propio. Por tal sentido, el espíritu del lugar tiene el derecho, evidentemente, a ser respetado. Esta aplicación es para un programa que llevamos en colaboración con la Secretaría de Cultura, que se llama Guardianes del Patrimonio. Y tiene la finalidad de poner al alcance de los jóvenes a nivel de bachillerato y de licenciatura un interés que tenemos en lo particular por la conservación, la preservación, el cuidado de nuestro patrimonio. El patrimonio es, sin duda alguna, algo que nos da identidad, que nos permite reconocernos como cultura, y en consecuencia esta aplicación tiene la misión de ser una base de información para que se puedan difundir todos los valores que tenemos, que son una gran cantidad. Es muy vasta la información que podemos generar al respecto de lo que el patrimonio significa para nosotros, ¿no? Y lo que queremos hacer con la aplicación es hacerlos participar de esta idea que va dirigida a la preservación de nuestro patrimonio, a la preservación y su cuidado, ¿no? Son muchas las causas que atentan contra el patrimonio. Entonces, sí es muy importante sembrar esta semilla en aquellos jóvenes que de inmediato se identifican muchas veces con sus colonias, con sus barrios, con sus tradiciones, con su lenguaje, con la forma de organizarse socialmente, incluso los alimentos, la música, las tradiciones. Es decir, hay una enorme cantidad de conceptos que pueden quedar incluidos en este término del patrimonio, ¿no? Entonces, eso, si los jóvenes lo reconocen como un valor patrimonial, van a entrar a la aplicación y van a alimentar la información que ahí se les solicita para que vayan construyendo ese acervo de información sobre esas manifestaciones de la cultura, ¿no? El registrar información es muy sencillo, pero también derivado de eso sí es muy importante que haya un filtro. Entonces toda la información que alguien registra es revisada por el personal de la Secretaría de Cultura y deciden, además con visitas al sitio, verificación de que la información sea cierta. Una vez que está ese filtro realizado, pues desde luego ya se pasa a formar parte de ese acervo de información, ¿no? Todo el mundo puede entrar a la aplicación y convertirse en guardián del patrimonio. La dirección es muy sencilla, es patrimonio.cdmx.gov.mx. Qué buena iniciativa. Ahí estamos los de a pie, ¿verdad? Interrelacionados con la cultura, viviéndola y haciéndola algo vivo, como lo que nos decías tú, Graciela. Adelante con tu comentario. Sí, mira, estaba yo tratando de enmarcar un tema que aparentemente es muy intangible, muy inmaterial, pero vieran cómo pesa. Y es el que se refiere a la memoria colectiva. La protección como derecho cultural a la memoria colectiva es tan relevante, y déjenme darles un poquito de más marco. El gran teórico de la memoria colectiva, Maurice Holbach, él demuestra que nosotros recordamos espacialmente. Y esto ha sido uno de los elementos más interesantes ahora con tantos movimientos migratorios, tanto desarraigo. Sobre todo se trabaja con los chiquitos en el marco de este recuerdo espacial. ¿Por qué es importante este derecho a esa memoria espacial?
porque es también el derecho a la perspectiva y al pensamiento abstracto. La protección del derecho a la percepción y al pensamiento abstracto tiene que ver con apostarle a la inteligencia de las próximas generaciones de mexicanos. Y esto es un tema sumamente importante. El tema de la autenticidad enmarca otro escenario a lo que es la cultura y sobre todo la arraiga en el lugar. La manera como uno puede defender este universo de influencias mutuas y traducirlo en bienes materiales, eso es la cultura y el patrimonio vivo. Pero el derecho a la autenticidad implica, por ejemplo, cuando uno habla de turismo y de pueblos mágicos, pues le están quitando lo mágico a los pueblitos porque lo están volviendo bastante trágicos y los están estereotipando. Tantos años haber logrado esa magia maravillosa en función de vender, muchas veces, lamentablemente, lo que se pueda vender, cosas hechas en China, en Corea, etcétera, están desdibujando el verdadero arraigo barrial y comunitario de expresión de siglos. Entonces, ¿cómo el tema del derecho a la memoria colectiva implica no una memoria muerta, como si nada más fuera como una especie de hoja al carbón? Bueno, yo vengo de otras generaciones. Las hojas al carbón, para los que no me entiendan, era cuando nosotros escribíamos algo, la hoja al carbón, pues ya la calcaba y entonces entonces ahora ya con estas cosas del demonio del hombre blanco, pues ya nomás le escaneas y le sacas foto, pero en aquel entonces era eso. Pero a lo que me refiero es, no es la reproducción intacta, de ninguna manera, es la interpretación viva de estas influencias mutuas. Cuando yo estoy hablando de pensamiento abstracto, estamos hablando de la capacidad de lo que implica en lo que en otros países es el analfabetismo. Por ejemplo, cuando se evalúa analfabetismo, que en México se puede diferenciar el funcional, el analfabetismo, que aunque puedas leer, no sabes lo que lees. Eso tiene que ver mucho con fenómenos colectivos de públicos, espectadores, consumidores. Esto es muy delicado porque esto atenta contra la originalidad de la memoria y esto lo puedes trazar en el respeto de una de las grandes aportaciones de nuestro continente y es la traza urbana. El respeto al derecho a mantener viva la traza urbana está profundamente arraigado en el espíritu fundacional de toda esta serie de pueblos originarios. Y está cambiando que de forma le dieron drástica el carácter a esto que ahora conocemos como Ciudad de México. El respeto a esa misma traza que le da el sentido originario y que se transforma urbana y arquitectónicamente en una relación directa y diferente con la naturaleza, con la vida, con los sueños, marca uno de los grandes elementos de sujetos a ser protegidos y no quise dejar de mencionarlo. Gracias. El derecho a las inteligencias de los próximos mexicanos y próximas generaciones no es un tema intangible, es un tema de política pública que tenemos que proteger. Gracias, mi amor. Tenemos a Sergio. Sergio, ¿de qué nos vas a hablar tú? ¿Qué tal, Fernanda? Pues inclusive mi comentario va en torno al de la maestra Graciela. Yo soy egresado orgullosamente de la UNAM, de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Y bueno, creo que es el momento en el que debemos empezar ya a pensar seriamente en introducir materias en estos planes de estudio donde podamos abarcar los temas de la cultura popular. No dudo que en ciertas carreras como antropología y algunas otras ya sean materia de un plan de estudios bien. Y que en otras escuelas del IPN, de la UNAM y de las demás universidades también ya están pues introducidos estos temas, pero en algunas ocasiones son más bien optativos, ¿no? Complementarios al plan de estudio que ya tenemos. Entonces creo que debemos introducirlos porque, sobre todo para las áreas de ciencias sociales como de la que soy yo, habemos muchos interesados en entrarle a la formación de políticas públicas que faciliten todo para la cultura popular. Y si no tienen este acercamiento, tenemos que tener pues no panorama, ¿no? Muy Necesitamos bien. este panorama. Gracias, Jan. A ver, te acercas muy bien el micrófono. Muchísimas Platícanos gracias. también, ¿tú qué haces acá en el asunto nosotros, cultural? trabajamos el arte popular, esta parte de la cultura inmaterial y tangible en esta parte. Soy Premio Nacional a la Juventud en la categoría Expresiones Artísticas y Artes Populares. ¿Qué pasa con las artes populares en la actualidad? No existen tantas políticas culturales respecto a esta manifestación de la cultura y esto ha logrado que
vemos en la cápsula anterior el plagio tan fácil que se ha realizado de grandes marcas a través de eso. Entonces necesitamos políticas específicas para ese tipo de manifestaciones que, como somos un país multicultural, pero también tenemos esta otra parte de las artes populares que tanto nos cuesta reconocer, porque realmente es lo que hace falta, un reconocimiento claro, porque siempre tenemos el concepto de la cultura que lo han llamado como elitista o cultura alta o las artes altas, pero realmente México está más enfocado en esta parte de todas las manifestaciones de nuestros pueblos originarios. Gracias, mi querido Jan. Ahorita vamos para allá de regreso. Octavio. Hay una sala permanente también del Politécnico. Sí, efectivamente. Cuando hablamos de derechos, esto nos confiere muchas facultades y nos confiere también obligaciones como tal. Como institución tenemos la obligación de proteger nuestros acervos patrimoniales y en este sentido es que hemos tomado muchas medidas para publicar nuestra colección del acervo patrimonial artístico. Esta publicación quiere decir hacerlo público, hacerlo de todos, no solo como un beneficio en torno a la accesibilidad, sino a la protección de esos mismos bienes. Entonces acabamos de inaugurar la Sala de Patrimonio Permanente, donde están todos los grandes autores de la colección, Siqueiros, Pego Moscoso, ¿Dónde se Tamayo, encuentra para visitarla? En el Centro Cultural. En el Centro Cultural. Así es, en el Centro Cultural Jaime Torres Bodet. Paralelamente a esta sala de colección permanente, estamos haciendo una publicación impresa del catálogo y un sistema digital también al que se puede acceder por todos los medios. Entonces, estos sistemas son una protección jurídico-administrativa de nuestros bienes y ahí es donde también es muy importante esto porque tenemos acervos muy importantes en todos los niveles de gobierno, federal, estatal, municipal, órganos desconcentrados, instituciones educativas y demás, que todos tienen acervos y nos falta estandarizar criterios de operación. Ándale, eso estaría, que todo fuera, ¿no? Comunicante. Sí, que reguláramos procesos de ingresos, egresos, manipulación. ¿Y esto a quién le tocaría? ¿Se tienen que poner de acuerdo ustedes interinstitucionalmente o lo podría regular la Secretaría de Cultura, pero ya a nivel federal? Así es. Es un proceso que tendría que liderar la Secretaría de Cultura Federal, pero de manera colegiada poder contribuir a formar estos procesos, ¿no? Porque sí es muy importante. Por decirte algo, ingresos a las colecciones no está regulado con claridad, no están emparentados procesos operativos, técnicos, administrativos, financieros, jurídicos, y eso está causando que se escapen del país muchísimas obras que se están yendo, sobre todo a instituciones norteamericanas. Ay, Octavio, muchas gracias. Rápidamente, Chantal, cuéntame. Bueno, pues en la sociedad se puede ver la cultura también como una tradición, como por ejemplo en colonias y también en algunas calles se acostumbra que en Navidad se hagan esto que es la parte de las posadas. Se acostumbra a ir de casa en casa para poder hacer la representación de lo que una vez fue el nacimiento de nuestro niño Dios. Y es otra cosa de que se está perdiendo en la zona muy centro, pero afortunadamente en la periferia se sigue trabajando. ¿Tú de qué zona vienes? Vengo de Nezahualcóyotl. ¿Y ahí todavía en tu zona se hacen posadas? No, es muy escaseada a la vez. Oye, el gasto, ahí habría que ponerse de acuerdo por calle completa y que pues fuera como de padrino, ¿no? De mayordomo. Usted le tocaron los tejocotes, a usted las mandarinas, usted la piñata. Yo creo que eso es algo de rescatar. Gracias, Chantal. Comentarios, que hay muchísimos, mi querida Sandra. Sí, Fer, pues muchas gracias a todos los que han participado. No da tiempo de leer todos, pero leo. Rubén Velázquez dice: en la Universidad Autónoma de la Ciudad de México existen carreras específicas donde se involucra la cultura como premisa, arte y patrimonio cultural, comunicación y cultura, etcétera. También Platería Efraín dice: estoy de acuerdo en que sí se difundan las leyes que tienen relación con la protección al patrimonio cultural y el derecho a la cultura, porque aún hay muchas lagunas, dice, hay muchas lagunas todavía. Jacobo Castillo dice: los pueblos mágicos parecen una franquicia. También Odette Hernández: tuve la oportunidad de tomar un diplomado en el Instituto de Economía de la UNAM sobre turismo sostenible y efectivamente son 3 áreas las que hay que sopesar cuando se habla de desarrollo sostenible: natural, social y económico.
También dice Alicia Torres, danzas que se traducen en vandalismo y muerte, no, por favor. También nos comentan, falta apoyo en infraestructura turística básica. Claro. Híjole, Oye, hay muchísimos y me encanta, ¿sabes qué, Fer? Del Poli, Sandra. Nuestro ver, público Antonio, tan culto, porque sí dicen cosas bien interesantes. Gracias a todos. Gracias, Antonio. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Efectivamente, yo también trabajo en la Dirección de Difusión y Fomento de la Cultura y me encargo de hacer todas las exposiciones que se realizan dentro del Centro Cultural y en las unidades académicas. ¿Cómo nos podemos enterar de estas? ¿A dónde ingresamos? En la página del instituto aparece la cartelera y también aparecemos como un apartado de cultura donde aparece toda la infraestructura, y igualmente en las redes sociales nosotros aparecemos como parte de esas actividades que se complementan como con todas las actividades de los talleres, la orquesta, y igualmente invitamos a artistas de renombre como artistas jóvenes que están buscando una oportunidad y que puede llegar a toda nuestra comunidad. Gracias. Diego, ¿qué quieres aclarar algo? Para mencionarle lo que decía Sergio. Bueno, la universidad también está, lo interesante de esta materia es que se puede ver de diversas perspectivas. En ICOMOS hay arqueólogos, hay arquitectos, hay psicólogos, habemos abogados que estamos en el tema, desde luego gente de ciencias políticas, y en la Facultad de Derecho vamos a sacar un diplomado en Derechos Culturales con la Secretaría de Cultura Federal para el próximo año. Entonces, ¡qué interesante! 10 segunditos. Como ya nos vamos muy rápido, tenemos que hacer una especie de patrimoniomanía y esa revolución de las pequeñas cosas, que sea la cultura y el patrimonio, en favor de México. A ver, Lourdes. Sí, yo solamente quiero invitarlos a que usemos el derecho de la cultura y que nos acompañen al Instituto Politécnico. Son casi todas las actividades gratuitas. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Gracias. Perdón, caballero,